¿Alguna vez te has detenido en medio de la noche, con todas las luces apagadas, el mundo en silencio, y una sensación extraña oprimiendo tu pecho? No es ansiedad, no es tristeza, es otra cosa, una especie de hueco, como si algo dentro de ti hubiese desaparecido hace mucho tiempo, y ahora solo quedara un eco que grita, falta algo, pero no sabes qué. Carl Gustav Jung no solo reconocía ese vacío, él lo consideraba una de las grandes epidemias invisibles del alma moderna. No por casualidad escribió, la neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. Lo que llamamos depresión, apatía, falta de sentido, muchas veces es la señal de que hemos dejado de vivir desde nuestra esencia y comenzado a existir como simples máscaras. Vivimos en un mundo que nos empuja a llenar ese vacío con cualquier cosa, relaciones superficiales, estímulos constantes, redes sociales, éxito, dinero, placeres instantáneos, pero entre más llenamos, más vacío se siente. Porque ese agujero no se llena hacia afuera. Ese vacío es el reflejo de algo más profundo, la desconexión con el self. Y aquí es donde entra Jung, con una claridad brutal. Él entendía el self como el núcleo más auténtico del ser. No es tu personalidad, no es tu ego, ni tu historia. Es tu totalidad interna, esa unión misteriosa entre lo que eres y lo que podrías llegar a ser. Y cuando te alejas de ese centro, cuando te pierdes en los roles sociales, en las expectativas externas, en el miedo a no ser amado, ese self empieza a apagarse, y tú empiezas a vaciarte. Desde la infancia, aprendemos a ocultar quiénes somos. Cada vez que te dijeron no hagas eso, no llores así, eso está mal, tienes que portarte bien, así no se habla, eso no se dice. Cada una de esas frases se convirtió en un ladrillo, y sin darte cuenta, construiste una cárcel, una prisión de lo aceptable, una cárcel que tú mismo diseñaste para sobrevivir. Y lo lograste, sobreviviste, pero lo hiciste al costo de ti mismo. Jung llamó a eso el proceso de represión. Todas esas partes de ti que fueron rechazadas, juzgadas o consideradas inapropiadas no desaparecieron. Se ocultaron, se hundieron en lo que él llamó la sombra. ¿Y sabes qué es la sombra? Todo lo que eres, pero no te atreves a ser. Todo lo que sientes, pero no te dejas sentir. Todo lo que piensas, pero temes pensar. Todo lo que podrías llegar a ser, pero jamás te han permitido explorar. Y ese self, ese tú profundo, se queda atrapado en medio de esa batalla interna. Tu ego quiere control, aprobación, pertenencia. Tu alma quiere verdad, expansión, libertad. Y cuando esa división se vuelve demasiado grande, cuando vives demasiado tiempo para los demás, cuando reprimes tus deseos más auténticos, tus emociones más intensas, tu verdad más cruda, llega el vacío. Ese vacío que no se va aunque lo tengas todo. Porque no es la falta de cosas lo que te mata, es la falta de ti mismo. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que ese vacío es algo que hay que eliminar, que es un error, una enfermedad, un obstáculo. Pero Jung decía lo contrario. Ese vacío es un síntoma necesario, una señal de que tu alma está viva y que está clamando por volver a ser escuchada. Y si ese vacío que sientes no es tu enemigo, sino tu guía, y si detrás de esa sensación insoportable hay un mensaje, uno que podría cambiar tu vida para siempre. Si estás dispuesto a dejar de huir, si estás listo para mirar hacia adentro, entonces esta oscuridad que llevas por dentro podría ser, paradójicamente, el lugar donde comienza tu despertar. Carl Jung no le temía a la oscuridad. Todo lo contrario, creía que justamente allí residía nuestra salvación. Y cuando hablaba de la sombra, no se refería solo a nuestros defectos o impulsos destructivos. Hablaba de todo aquello que nos vimos obligados a enterrar para poder sobrevivir.
nuestros impulsos creativos, nuestras emociones intensas, nuestra sexualidad reprimida, nuestros verdaderos deseos, nuestros miedos más profundos, nuestra furia, nuestra ternura, nuestra profundidad. La sombra está hecha de todo lo que tuviste que dejar de ser, para poder ser aceptado, y créeme, ese precio fue alto. Cuando entierras partes de ti mismo, no mueren, se pudren y comienzan a manifestarse de forma distorsionada. En adicciones, en explosiones emocionales, en sabotajes inconscientes, en relaciones tóxicas, en una constante sensación de que algo anda mal contigo, aunque por fuera todo parezca estar bien. Pero Jung no nos invitaba a eliminar esa sombra, nos provocaba a integrarla, porque para él no hay luz verdadera sin aceptación de la oscuridad, y esto no es poesía, es psicología profunda. Él decía, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que tienes que dejar de huir, dejar de intentar ser perfecto, dejar de construir una máscara socialmente aceptable, mientras te fragmentas por dentro. La verdadera sanación comienza cuando te sientas frente a tu sombra y le dices, te veo, reconozco que eres parte de mí y ya no voy a esconderte. Pero atención, este no es un camino cómodo. No es bonito, no te va a dar aplausos, likes ni seguidores. Es un camino solitario, es el camino del guerrero interior, el camino de la individuación, como Jung llamaba al proceso de volverse íntegro. La cultura moderna nos enseñó que el bienestar proviene de la positividad, pero Jung sabía que eso es una trampa. La positividad tóxica es una forma disfrazada de negación, es otra máscara, más sutil, pero sigue siendo una mentira. No vas a sanar sonriendo frente al espejo y repitiendo frases que no crees. Vas a sanar cuando tengas el coraje de bajar al sótano de tu alma y hablar con el monstruo que tú mismo encerraste allí, porque ese monstruo, en el fondo, es una parte herida de ti. Eres tú, niño, adolescente, adulto, intentando desesperadamente ser amado, ser aceptado, ser libre. Y hasta que no te detengas a escuchar, a acoger, a integrar, el vacío seguirá devorándote por dentro. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas versiones de ti mismo tuviste que abandonar solo para encajar? Y si la verdadera razón por la que te sientes vacío es precisamente esa, que no eres quien realmente eres, porque tienes miedo de serlo. Es fuerte, lo sé, pero es real. Carl Jung sabía que el ser humano moderno vive en un estado de exilio interior. Y ese exilio genera un dolor silencioso, un sufrimiento que no aparece en exámenes médicos, que no tiene diagnóstico, pero que mata lentamente. Ese es el precio de vivir desconectado de ti mismo, de vivir según lo que otros esperan de ti, en lugar de vivir tu verdad más profunda. Y esto no es solo una decisión psicológica, es una decisión espiritual, porque integrar la sombra es aceptar tu totalidad, y solo quien acepta su totalidad es capaz de transformarse de verdad. Ahora que has mirado hacia la sombra, ahora que has sentido el eco del vacío y te has atrevido a no huir, queda una pregunta. ¿Qué hago con todo esto? ¿Cómo salgo de aquí? Carl Jung no ofrecía recetas simples. Él sabía que la transformación auténtica no viene de soluciones mágicas, sino de un proceso profundo, lento y muchas veces doloroso, el viaje de retorno al sí mismo. Y atención, no estamos hablando de volver a ser quien eras antes, sino de convertirte en quien siempre has sido, pero nunca te permitieron ser. El sí mismo, según Jung, no es una idea espiritual abstracta, es tu totalidad psíquica, es la unión de tus luces y tus sombras, de tu ego y tu inconsciente. Es la reconciliación con todo lo que vive en ti, incluso aquello que habías rechazado, y para llegar a él, es necesario pasar por umbral tras umbral.
No se trata de alcanzar la felicidad o de sentirse bien todo el tiempo. Ese es el lenguaje del ego. El camino hacia el sí mismo es el lenguaje del alma. Y el alma no busca comodidad, busca verdad. Este proceso se llama individuación. Y comienza cuando dejas de seguir el guión que otros escribieron para ti y decides escribir el tuyo. Empieza cuando dejas de preguntar, ¿qué esperan de mí? Y comienzas a cuestionarte, ¿qué quiere emerger de mí, aunque nadie lo entienda? La individuación no te convierte en alguien perfecto, te convierte en alguien íntegro, alguien que no necesita fingir, alguien que puede convivir con sus contradicciones, alguien que tiene el coraje de mirar sus heridas y transformarlas en sabiduría. Pero este camino exige renuncias. Tendrás que decepcionar personas, romper patrones familiares, destruir máscaras que llevaste por años, y quizá, en el proceso, pierdas amigos, oportunidades, seguridades, pero ganarás algo incalculable, a ti mismo. Y una vez que empiezas a caminar hacia tu verdad, aunque el mundo entero te juzgue, aunque nadie lo entienda, ya no puedes volver atrás, porque algo en ti ha despertado, y ese despertar, aunque duela, te devuelve la vida. ¿Y si todo lo que has perdido era necesario para que pudieras encontrarte? ¿Y si este vacío no era una maldición, sino el inicio de tu verdadero renacimiento? Carl Jung sabía que el alma no grita, susurra, y susurra a través del sufrimiento, de la incomodidad, de la sombra. Si estás escuchando este mensaje hasta aquí, es porque hay una parte de ti que ya no quiere seguir dormida, que ya no quiere seguir siendo una copia de lo que el mundo espera, sino la manifestación viva de tu esencia más profunda. El vacío, entonces, deja de ser enemigo y se transforma en portal, porque quien atraviesa la noche oscura del alma no sale ileso, pero sí renacido. Y ahora que has llegado hasta aquí, ¿qué harás con todo lo que has aprendido sobre ti mismo? ¿Qué harás con esa sombra que ya no puedes ignorar? ¿Qué harás con ese vacío que has estado sintiendo? ¿Vas a dejarlo gobernar tu vida o vas a transformarlo en el camino hacia tu verdadera libertad? La respuesta no está en el futuro. La respuesta está aquí, ahora, en este preciso momento. El vacío no es un agujero que tienes que llenar. Es un espacio en blanco esperando ser llenado con tu autenticidad, con tu verdad más profunda. El desafío no es superar el vacío. El desafío es enfrentarlo. Y cuando lo haces, algo sorprendente sucede. El vacío deja de ser una condena y se convierte en la semilla de una nueva existencia. Una existencia que no depende de lo que el mundo te imponga, sino de lo que tú decidas crear. La transformación profunda no ocurre de un día para otro. No se trata de leer un libro o de escuchar una charla inspiradora. Es un proceso que te exige dar un paso tras otro, aunque no veas el camino completo, aunque no entiendas completamente lo que está pasando en tu interior. Carl Jung decía que la individuación es un proceso de sombra y luz. Es entender que dentro de ti conviven todas las partes posibles de un ser humano, y que ninguna de ellas debe ser rechazada, negada o condenada. Cuando aceptas tu totalidad, comienzas a vivir desde un lugar de poder. Un poder auténtico, sin máscaras, sin miedos. Este viaje no es fácil. Nadie te promete que será cómodo, pero a medida que sigues adelante, vas dejando atrás la vida vacía, superficial, y te adentras en un camino que, aunque incierto, te lleva a algo mucho más grande que cualquier idea de felicidad fugaz. ¿Qué sucedería si, en lugar de buscar la respuesta en lo exterior, decidieras mirar dentro de ti? ¿Qué pasaría si dejaras de escapar de ese vacío y decidieras usarlo como combustible para tu transformación? ¿Te atreverías a caminar por ese camino sin importar lo que cueste? La verdadera liberación solo llega cuando dejas de ser prisionero de tu propio miedo, cuando dejas de vivir para los demás y decides ser fiel a ti mismo.
Ese es el camino hacia el sí mismo, hacia la transformación, hacia el despertar. Si has llegado hasta aquí, es porque hay algo dentro de ti que te está llamando a la acción. La transformación no espera. Si estás listo para dejar atrás tus miedos, tus máscaras y tus inseguridades, y quieres comenzar este proceso profundo de descubrimiento personal, te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Aquí encontrarás las herramientas y las reflexiones necesarias para emprender el viaje hacia tu verdadero ser. Recuerda, el vacío no es un enemigo, es una invitación a la vida auténtica. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no hay camino sin sombra, pero tampoco sin luz.